pido si me confirman si están viendo mi presentación y si me escuchan bien. Sí, lo estamos Correcto. viendo. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a hablar de neuritis óptica atípica hoy. La idea de los próximos minutos es primero hacer una clasificación de las neuritis ópticas en los dos grandes grupos que son las típicas y las atípicas. La charla de hoy es de neuritis óptica atípica, pero para poder entender bien sobre este tema tenemos que primero describir bien cuál es la neuritis óptica típica, que es la más frecuente. Y después al final voy a mostrarles algunos casos clínicos de pacientes míos para mostrarles distintas causas de neuritis ópticas atípicas. Como bien sabemos, el nervio óptico tiene una parte anterior o disco óptico o papila óptica que no contiene mielina y por detrás de la lámina cribosa está en la región intraorbitaria, intracanalicular e intracraneal del nervio óptico, lo que llamamos la región retrovulvar. Cuando tenemos una inflamación del nervio óptico, esa inflamación puede comprometer únicamente a la cabeza del nervio óptico, en cuyo caso hablamos de una papilitis, y también puede comprometer únicamente a la región retrovulvar del nervio, en donde ahí hablamos de neuritis óptica retrovulvar. Y hay otros casos donde tanto la cabeza del nervio óptico como la parte retrovulvar del nervio están ambas comprometidas. Acá vemos la clasificación de las neuritis ópticas, que nos gusta dividirlas en dos grandes grupos. Están las típicas y las atípicas. Como vemos acá, las típicas se llevan el 80% de este listado y donde vemos que la esclerosis múltiple es la causa más frecuente de neuritis óptica, pero como dijo Justiniano al principio, no toda neuritis óptica es igual a esclerosis múltiple. Hay un 30% de las neuritis ópticas a las que todavía no les encontramos causa, y en el 20% de los casos podemos caer en uno de estos varias causas de neuritis ópticas atípicas, donde hay algunas de ellas que son muy importantes no pasar por alto. Entonces, empecemos brevemente resumiendo qué es una neuritis óptica típica, que es la más frecuente. Es una neuritis óptica que se produce en pacientes jóvenes de entre 20 y 40 años de edad, es más frecuente en mujeres de raza blanca. Lo típico es que el compromiso sea monocular, con una alteración leve a moderada de la agudeza visual. Es muy característico que los pacientes describan la presencia de dolor ocular que aumenta con los movimientos oculares previo al inicio de la pérdida visual. El defecto del campo visual que podemos tener en estos casos puede ser de cualquier tipo, pero el defecto central es el más característico. Y en el fondo de ojo, en 2/3 de los casos vamos a tener un fondo de ojo completamente normal, con un disco óptico de buen color y bordes netos, porque el compromiso del nervio va a ser retrovulvar y lo vamos a poder ver con la resonancia magnética. En el tercio restante vamos a tener un edema de disco óptico que en general va a ser un edema leve. Y otra de las características de las neuritis ópticas típicas es que tienen una muy buena recuperación en la gran mayoría de los casos, con o incluso sin tratamiento. La neuritis óptica típica siempre tenemos que ver si no es la manifestación de una esclerosis múltiple. Los pacientes con esta enfermedad debutan con una neuritis óptica en el 20% de los casos, y los pacientes con esclerosis múltiple van a desarrollar una neuritis óptica en algún momento del desarrollo de su enfermedad, en la mitad de los casos. La resonancia magnética de cerebro con contraste realizada al momento de la neuritis óptica nos permite inferir qué riesgo tiene ese paciente de desarrollar una esclerosis múltiple a 15 años. Y está visto estadísticamente que si el paciente evaluado no tiene ninguna lesión de aspecto desmielinizante al momento de la neuritis óptica, ese paciente tiene un riesgo a 15 años de un 25% de desarrollar esclerosis múltiple. Y con tan solo una lesión o más lesiones, el riesgo aumenta a un 72%. El diagnóstico de esclerosis múltiple lo hacen los neurólogos, y para ello se basan en el criterio de McDonald, que fue revisado por última vez en el año 2017, y en donde se busca establecer que el paciente haya tenido lo que se llama diseminación en tiempo y en espacio de las lesiones desmielinizantes típicas de cerebro, para poder hacer el diagnóstico en contexto de un evento clínilo compatible con un cuadro desmielinizante. En la resonancia magnética de cerebro, las lesiones de esclerosis múltiple tienen por lo general forma ovoidea y están ubicadas en algunos sectores puntuales que hacen que el neurólogo a cargo de definir el diagnóstico sospeche o no esta entidad.
Entonces, ya habiendo visto cómo es una neuritis óptica típica, vamos a ver cómo son las atípicas. Como se imaginarán, es todo lo contrario. Son pacientes que tienen menos de 12 o más de 50 años. Acá en realidad no es que es solamente en este rango etario, sino que en estos casos que voy a describir ahora es cuando sospechamos que podemos estar frente a una neuritis óptica atípica. Cuando el paciente no sea de raza blanca, cuando la presentación de la neuritis óptica sea bilateral, cuando no haya dolor ocular o cuando el dolor sea muy intenso, cuando la agudeza visual de inicio sea menor o igual a 20-200, cuando haya inflamación en cualquiera de las estructuras del ojo, y también hay algunos hallazgos del fondo de ojo que también son atípicos, como por ejemplo un edema severo de disco óptico, la presencia de hemorragias peripapilares, o también la presencia de exudados y fluido retinal o subretinal en la mácula. La causa más importante de las neuritis ópticas atípicas, que es la causa que nunca tenemos que pasar por alto y a la que tenemos que estar siempre atentos de diagnosticar, es la neuromielitis óptica. Este es un cuadro inflamatorio que fue presentado inicialmente a fines del 1800 por el doctor De Vic y su discípulo Bolt. En aquel entonces ellos presentaron un paciente con una neuritis óptica bilateral simultánea que además tenía asociado una mielitis transversa. En aquel entonces se pensaba que se trataba de una enfermedad monofásica, pero después el tiempo se encargó de demostrar que en realidad se trata de una enfermedad recurrente en la que cada ataque de la enfermedad va sumando discapacidad al paciente. Con el correr de los años se fue viendo que esta patología no está limitada a los nervios ópticos y a la médula espinal, como se creía inicialmente, sino que se vio que hay otras regiones del sistema nervioso central que pueden estar comprometidas e incluso sin comprometer al nervio óptico y a la médula espinal, y es por eso que ahora el término que utilizamos es el de desórdenes dentro del espectro de la neuromielitis óptica para hablar de esta enfermedad. El hito histórico en el conocimiento de esta patología se produjo en el año 2004, cuando la doctora Lennon y sus colaboradores de la Clínica Mayo presentaron este anticuerpo antiacuaporina 4, o también conocido como anticuerpo anti-NMO. Este anticuerpo cruza la barrera hematoencefálica y se une a las proteínas acuaporina 4 que se ubican en los pies de los astrocitos, y esta unión antígeno-anticuerpo genera activación del complemento y liberación de células inflamatorias que terminan generando un daño de los astrocitos principalmente y secundariamente de los oligodendrocitos y de la mielina, con consecuente pérdida axonal. Este anticuerpo demostró tener un rol patogénico en el desarrollo de esta enfermedad y además es un muy buen biomarcador que nos permite ahora hacer un diagnóstico mucho más certero y rápido de esta patología. El criterio diagnóstico de la neuromielitis óptica fue sufriendo cambios a lo largo de los años desde aquel primer reporte de De Vic, y en el criterio que nos basamos actualmente es el criterio del 2015, en donde un panel de expertos se reunió y definió 6 características clínicas como asociadas a esta enfermedad, en donde la neuritis óptica, la mielitis transversa y el síndrome del área postrema son las 3 más características. Para poder hacer diagnóstico de esta entidad necesitamos cualquiera de estas 6 manifestaciones clínicas y la presencia del anticuerpo antiacuaporina 4 positivo en sangre, dosado con el método de ensayo basado en células. En caso de que el anticuerpo nos dé negativo o que no podamos hacer este método de diagnóstico, ahí el criterio se pone un poco más exigente y nos pide 2 manifestaciones clínicas de estas 6 y pide que por lo menos una de esas 2 sea alguna de las 3 primeras. Y además también pide que la resonancia magnética muestre cambios sugestivos de esta enfermedad. Entonces, nuestra tarea es estar atentos y buscar a la neuromielitis óptica cuando tenemos un paciente con neuritis óptica enfrente nuestro. Entonces, la vamos a sospechar cuando el compromiso sea bilateral, cuando la pérdida visual sea severa, y la resonancia magnética nos va también a dar unos indicios. Cuando la lesión comprometa al nervio en más de la mitad de su extensión, ahí la vamos a sospechar también. Y cuando la región más posterior del nervio óptico, el quiasma óptico o los tractos ópticos estén comprometidos, eso es muy pero muy sugestivo de neuromielitis óptica. Acá vemos algunos cortes de resonancia. Arriba a la izquierda vemos una lesión que compromete
al nervio óptico izquierdo de forma longitudinalmente extensa. Acá abajo vemos un realce del quiasma óptico, una quiasmitis. Arriba a la derecha vemos una típica mielitis transversal longitudinalmente extensa. Así se la llama porque abarca en extensión a 3 o más cuerpos vertebrales. Y también acá abajo a la derecha vemos un síndrome del área postrema, que consiste en una lesión de la región más dorsal del bulbo raquídeo, que clínicamente se manifiesta con vómitos y con hipo que no responden a tratamientos convencionales. En la neuromielitis óptica, el anticuerpo antiacuaporina 4 va a ser positivo en prácticamente el 80% de los pacientes. En el 20% restante vamos a tener un tercio de pacientes que van a tener positivo otro anticuerpo que se llama anticuerpo anti-MOG. Y después del resto de los pacientes entran en una categoría que se llama neuromielitis óptica doble cero negativa. El ensayo basado en células, como les dije antes, es el método que siempre tienen que pedir cuando pidan dosar este anticuerpo. La neuromielitis óptica también se asocia con otras enfermedades autoinmunes, siendo el lupus y la enfermedad de Sjögren posiblemente las más frecuentes. Y es muy importante hacer diagnóstico de esta enfermedad porque es una entidad que es completamente distinta en su fisiopatogenia a la esclerosis múltiple. Y está demostrado que algunas medicaciones que se utilizan para esclerosis múltiple habitualmente pueden empeorar el curso de una neuromielitis óptica. La otra gran patología de este grupo de las neuritis ópticas atípicas es un poco la novedad en neuritis óptica. De esta patología sabemos más en los últimos años. Se la llama enfermedad asociada al anticuerpo anti-MOG. El MOG es una proteína que se ubica en la mielina y en los oligodendrocitos, y este anticuerpo anti-MOG se une a esta proteína y genera un cuadro que es bien desmielinizante. Y a diferencia de la esclerosis múltiple y de la neuromielitis óptica, en esta patología podemos tener pacientes que sean monofásicos, o sea que tengan un único episodio desmielinizante, o la otra mitad puede tener patología recurrente. El fenotipo de presentación de esta enfermedad es mucho más amplio que el de la neuromielitis óptica. Incluso hay algunos pacientes que cumplen el criterio diagnóstico para neuromielitis óptica, pero la manifestación más frecuente inicial es una neuritis óptica y en los niños el ADEM. Esta es una entidad desmielinizante que es muy frecuente en la población pediátrica. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar que podemos estar ante una neuritis óptica por enfermedad por anticuerpo anti-MOG? De vuelta, cuando sea bilateral, cuando la pérdida visual también sea severa. Y acá, a diferencia de la neuromielitis óptica, el edema de disco óptico es un hallazgo muy frecuente, está descrito en el 80% de los pacientes, y suele tratarse de un edema de disco óptico severo, a veces asociado con hemorragias peripapilares. La lesión en la resonancia también puede ser longitudinalmente extensa, ahí lo vamos a sospechar. Y hay un hallazgo que es bastante característico, que no lo tienen todos los pacientes, pero que de estar presente nos tienen que hacer pensar en esta patología, que es la presencia del realce perióptico, en donde la vaina del nervio óptico y la grasa orbitaria pueden mostrar realce con el contraste, además del realce que muestra el nervio propiamente dicho. Y otra característica típica de esta enfermedad es que en la mayoría de los pacientes hay una muy buena respuesta corticoide, que suele ser espectacular y donde la vemos muchas veces con la primera infusión endovenosa de corticoide, el paciente ya empieza a notar un cambio significativo favorable. Pero hay un tercio aproximadamente de los pacientes con esta entidad que tienen neuritis óptica con una evolución mucho más tórpida y muy parecida a la de la neuromielitis óptica. Acá vemos unas imágenes de pacientes con enfermedad por anticuerpo anti-MOG. Las lesiones de médula también suelen ser longitudinalmente extensas, y en esta entidad es bastante frecuente el compromiso del cono medular, o más que frecuente es más sugestivo de esta enfermedad. También el compromiso de la sustancia gris central de la médula espinal, formando este signo símil letra H, también es muy sugestivo. Y las lesiones de cerebro suelen ser lesiones grandes, bilaterales y mal definidas. Y también es bastante característico el compromiso de la protuberancia y de los pedúnculos cerebelosos. Hace muy poquito, ahora en marzo de este año, en la revista Lancet Neurology se publicó finalmente lo que estábamos esperando hace bastante tiempo, que es el criterio diagnóstico para la enfermedad por anticuerpo anti-MOG.
en donde se definieron distintas manifestaciones clínicas asociadas a la enfermedad, en donde teniendo alguna de esas manifestaciones clínicas y un anticuerpo anti-MOG con títulos claramente positivos, ya nos permiten definir la enfermedad. En caso de tener un anticuerpo positivo a títulos bajos, ahí el criterio se pone más estricto y exige que no haya anticuerpo antiacuaporina 4 positivo y que además haya evidencia clínica y radiológica sugestiva de enfermedad por anticuerpo anti-MOG. Entonces, por lo que vemos acá tenemos 3 patologías desmielinizantes, la esclerosis múltiple, la neuromielitis óptica y la enfermedad por anticuerpo anti-MOG, en donde muchas de ellas se superponen clínica y radiológicamente, pero hay muchas cosas que nos hacen suponer que estamos ante una causa y no ante las otras. Con respecto a la neuritis óptica, lo que vimos antes, el compromiso en la esclerosis múltiple, típicamente retrovulvar anterior, en la neuromielitis óptica y en el MOG, la presentación bilateral y todo lo que hablamos antes. Entonces, bueno, ahora vamos a mostrar algunos casos clínicos de pacientes que veo en mi práctica para ilustrar un poco toda la teoría que acabamos de ver. Empezamos con esta mujer de 70 años que me vino a ver contándome que 2 años antes de la consulta había notado un defecto central en el campo visual de su ojo izquierdo a la noche y a la mañana siguiente directamente estaba sin visión de ese ojo. La habían evaluado, no quedó muy claro el diagnóstico, no recibió ningún tratamiento y ese ojo quedó sin visión desde entonces. Y a mí me vino a ver porque había empezado a notar un defecto temporal en el campo visual de su ojo derecho. En aquel primer examen constaté que tenía una agudeza visual y una visión de los colores perfecta en el ojo derecho, y en el campo visual por confrontación tenía este defecto temporal tal cual describía la paciente. En el fondo de ojo noté discos ópticos de bordes netos, con el derecho un poco pálido en la parte temporal y con el izquierdo con una atrofia óptica difusa. Esto quedaba también bien evidenciado en el OCT de capa de fibras peripapilar. Le pedí una resonancia magnética de órbita y cerebro con contraste que me mostró este realce de la parte más posterior del nervio óptico izquierdo y también de la región lateral y medial del quiasma óptico. Este compromiso del quiasma óptico era justamente el que nos estaba dando este defecto temporal del ojo derecho que notaba la paciente. Como les dije antes, cuando tenemos compromiso de la región más posterior del nervio óptico o especialmente del quiasma óptico, esto es muy sugestivo de neuromielitis óptica y con el antecedente de la paciente, con ese otro episodio donde se había quedado sin visión en el otro ojo, lo hacía todavía más probable. Entonces, le indiqué un tratamiento rápidamente con metilprednisolona endovenosa, 1 gramo día durante 5 días, y no habiendo tenido la mejoría esperable al final del tratamiento, decidí que se hiciera plasmaferesis. La paciente, por suerte, tuvo una recuperación visual completa y días más tarde el análisis de sangre mostró un anticuerpo antiacuaporina 4 positivo en sangre, confirmando el diagnóstico de neuromielitis óptica. Y como siempre que diagnosticamos esta enfermedad, la paciente arrancó con un tratamiento inmunosupresor preventivo, que se lo damos a todos los pacientes con neuromielitis óptica, para disminuir el riesgo de tener otro nuevo ataque que vaya sumando discapacidad. Este otro paciente de 33 años había consultado a un oftalmólogo por cefalea y visión borrosa de su ojo derecho. El oftalmólogo constató edema bilateral de papila en el fondo de ojo y lo derivó a una guardia de neurología. Ahí le hicieron una resonancia magnética de órbita y cerebro que no mostró ningún cambio. Y con un diagnóstico presuntivo de neuritis óptica le hicieron metilprednisolona endovenosa durante 5 días. El paciente tuvo una mejoría inicial, pero después empezó a notar un empeoramiento de la visión del ojo derecho, incluso peor a la que tenía inicialmente. Cuando lo vi aquel primer día, tiene una agudeza visual de 2 décimas en ojo derecho, la visión de los colores de ese ojo también estaba muy comprometida, el campo visual por confrontación tenía un defecto seco central, no había defecto pupilar aferente relativo, y acá tenemos otro signo atípico que es la presencia de precipitados queráticos finos y de inflamación en la cámara anterior en el ojo derecho. Este era el fondo de ojo del paciente, donde vemos que en el ojo derecho costaba ver detalle y el disco óptico tenía los bordes difusos y vemos estos focos de retinitis en el ecuador del fondo de ojo
y también el ojo izquierdo tenía un edema leve de disco óptico. Acá vemos el OCT de capa de fibras peripapilar que confirmaba y cuantificaba el edema de disco óptico de los dos ojos. Y acá el OCT de mácula nos daba un dato clave, que es la presencia de estos engrosamientos nodulares en el epitelio pigmentario de la retina. Y vemos que hay ausencia de la capa elipsoide, que es la que corresponde a la unión del segmento interno y externo de los fotorreceptores. Este hallazgo en el OCT conformaba lo que vemos en sífilis, que es la corioretinopatía placoide posterior. El paciente fue confirmado el diagnóstico de sífilis con BRL positiva en suero y también en líquido cefalorraquídeo. El paciente también resultó tener HIV asociado y se le indicó tratamiento con penicilina endovenosa con resolución de la retinitis, mejoría del edema de disco óptico y también resolución de la corioretinopatía placoide. Este otro caso es de una paciente de 32 años que consultó por dolor en el ojo derecho, al que le siguió un defecto seco central del campo visual de ese ojo. Le habían hecho una resonancia magnética que no había mostrado alteraciones. El primer examen mostró una agudeza visual de 5 décimas en el ojo derecho, con buena visión de los colores. Tenía un defecto paracentral temporal del campo visual de ese ojo por confrontación. Y la grilla de Amster nos mostraba metamorfopsias en el ojo derecho, también atípico para una neuritis óptica típica. Y esta es la imagen del primer día que consultó la paciente, que fue recibida por un residente. Acá vemos que tiene un edema de disco óptico y la mácula no parece tener grandes alteraciones, pero en el OCT de mácula vemos que la mácula en realidad tenía edema intrarretinal y fluido subretinal. Esto también es atípico y nos hace pensar en una de las causas de neuritis óptica atípica. Yo recibí a la paciente así como primera vez, donde además del edema de disco óptico, empecé a notar estos exudados radiales perifoviales en la región perifovial nasal. Entonces, esto es bastante sugestivo de neuroretinitis, que es una condición donde hay una inflamación del nervio óptico y también exudación de líquido y exudados duros en la mano. Esta paciente resultó tener una enfermedad por arañazo de gato, una infección por Bartonella genselae, y con tratamiento con ciprofloxacina y doxiciclina tuvo una muy buena evolución. Así se ven las estrellas maculares de forma completa cuando el cuadro evoluciona todavía más en una neuroretinitis. Este otro paciente de 60 años había empezado a notar miodesopsias en el ojo izquierdo, asociado también a un defecto seco central del campo visual, también con una resonancia sin alteraciones. En el examen tenía una agudeza visual de 20-200 en el ojo derecho, era un ojo amblíope. En el ojo en cuestión tenía 20-60. La visión de los colores, producto del daltonismo, no fue posible evaluar cuánto influía en el deterioro visual. Y tenía por confrontación este defecto seco central del campo visual del ojo izquierdo. En el fondo de ojo tenía un edema de disco óptico y contiguo al disco óptico tenía un foco blanco amarillento con vitreitis por delante del disco óptico que no permitía ver con gran detalle. Acá vemos el defecto seco central del campo visual. Tenía el edema de disco óptico acá cuantificado en el OCT y vemos de vuelta en la mácula que hay fluido intrarretinal y subretinal. Siempre que tenemos un foco blanco amarillento con vitreitis, lo primero que pensamos es en una toxoplasmosis, que fue lo que tuvo este paciente, y con tratamiento correspondiente para toxoplasmosis también tuvo una muy buena evolución. Por último, este caso de una paciente de 28 años que consultó por haber empezado a notar un defecto temporal del campo visual de su ojo izquierdo, también notando fotopsias en ese mismo sector del campo visual. Le habían hecho una resonancia magnética de órbita y cerebro que fue normal, y con diagnóstico presuntivo de neuritis óptica le dieron metilprednisolona endovenosa durante 5 días, y ante la falta de mejoría le sumaron plasmaféresis al tratamiento, con el que ella tampoco había notado mejoría visual. Después el resultado de los anticuerpos que le habían pedido de antiacuaporina 4 y anti-MOC fueron negativos. Yo la vi después de todo este proceso, en donde constaté una agudeza visual del ojo izquierdo de cuentadedos. La visión de los colores estaba mínimamente afectada,
y por confrontación tenía un defecto central y temporal del campo visual del ojo izquierdo. Los reflejos pupilares me mostraron un defecto pupilar aferente relativo del ojo izquierdo, y me trajo un OCT de capa de fibras peripapilar que le habían hecho al inicio del cuadro, donde se veía que había edema de disco óptico. Este era el fondo de ojo de aquel primer día, donde noté los discos ópticos de buen color y bordes netos. Y acá, si nos fijamos con detalle en la retina del ojo izquierdo, van a notar unos foquitos amarillentos muy tenues que hay que buscarlos con ganas para encontrarlos. El campo visual computarizado mostraba este defecto temporal y central del campo visual del ojo izquierdo. Y acá el OCT nos mostraba que el edema de disco óptico había disminuido con respecto al que tenía al inicio del cuadro, pero el OCT de mácula nos daba un dato clave, que esto tampoco tenía que verse en un paciente con neuritis óptica típica, y es la atenuación de la capa elipsoide, que es la que corresponde a la unión del segmento interno y externo de los fotorreceptores. Compárenla en el ojo derecho y fíjense acá en el ojo izquierdo cómo está prácticamente ausente. Con la sintomatología clínica de la paciente, de estas fotopsias y defectos alrededor de la mancha ciega del campo visual, sumado a esos foquitos amarillentos tenues del fondo de ojo y este OCT, el diagnóstico presuntivo era un síndrome de puntos blancos. Y así fue como le pedí una retinografía con filtro de autofluorescencia que me mostró esta placa hiperautofluorescente alrededor del disco óptico y me permitió ver con mucho más detalle esos foquitos que se insinuaban en el fondo de ojo. Este es un síndrome de puntos blancos evanescentes, que es un cuadro inflamatorio de la retina y que es autolimitado. No requiere tratamiento y mejora solo generalmente con muy buen pronóstico. Con lo cual, con un diagnóstico correcto, a esta paciente le podríamos haber evitado el corticoide y la plasmaferesis. Esto es cómo evolucionó la paciente, la vi hace poquitos días, donde vemos que ya los foquitos desaparecieron varios de ellos, todavía queda esta placa peripapilar, el defecto temporal mejoró, y acá vemos que la capa elipsoide en el OCT de mácula ya se empieza a ver mucho mejor. Entonces, ¿cómo tenemos que evaluar a los pacientes cuando sospechamos clínicamente que por el interrogatorio y el examen físico tiene una neuritis óptica? Absolutamente a todos le tenemos que pedir una resonancia magnética de órbita y cerebro con y sin contraste. Ahora tenemos y contamos con la posibilidad de dosar estos anticuerpos antiacuaporina 4 y los anticuerpos anti-MOG, que nos permiten hacer diagnóstico de esta enfermedad, pero no se lo vamos a pedir a cualquier paciente, lo vamos a pedir a pacientes que tengan cosas atípicas, a ellos se los vamos a pedir seguro, y en general se sugiere que a cualquier paciente que no tenga una neuritis óptica clásica de las típicas asociadas a esclerosis múltiple, estaría justificado también pedirlo. También el laboratorio nos va a ayudar a pedir marcadores de procesos infecciosos para orientarnos también a la posible etiología. Acá les puse un listado de los marcadores que suelo pedir yo según el caso. Como les dije antes, no pido siempre todo esto. Según la sospecha clínica, voy pidiendo lo que creo conveniente para ese caso. Y de vuelta, recordar y reafirmar que en el anticuerpo antiacuaporina 4 y anticuerpo anti-MOG siempre tenemos que pedir que el diagnóstico se haga con el método de ensayo basado en células. La punción lumbar con análisis de líquido cefalorraquídeo se usaba mucho hace varios años, después en un momento se dejó de usar un poco en neuritis óptica, pero ahora últimamente tomó relevancia desde el 2017 cuando en el criterio de McDonald para diagnosticar esclerosis múltiple incorporaron a las bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo como capaces de reemplazar a la diseminación en tiempo para hacer diagnóstico de esclerosis múltiple. Entonces, en un paciente que cumplía con diseminación en espacio, que esto es lesiones en distintos sectores del sistema nervioso central, ya no se requería ver lesiones en distintos momentos o en dos resonancias distintas, sino que si el paciente ya tiene bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo, ya se podía hacer el diagnóstico. Después, el físico-químico del líquido cefalorraquídeo puede tener algunos hallazgos que puedan ser más sugestivos de enfermedad por anticuerpo anti-MOG o de NMO. Con respecto al tratamiento, vamos a considerar el corticoide endovenoso en cualquier caso de neuritis óptica de origen desmielinizante.
Recuerden que las típicas está demostrado que sin tratamiento tienen a largo plazo una evolución similar a los pacientes tratados con corticoide endovenoso, pero bueno, en el momento que estamos evaluando al paciente todavía no tenemos bien claro cuál es la causa, entonces está muy recomendado hacerlo si el paciente tiene una pérdida visual severa hasta que tengamos la causa concreta. El anticuerpo, en caso de tener un anticuerpo antiacuaporina 4 positivo, ahí sí no hay duda que se da el corticoide y tenemos un umbral muy bajo para sumar plasmaféresis al tratamiento. La mayoría de los pacientes terminan necesitando plasmaféresis y recién con la plasmaféresis terminan mejorando. En el caso de la enfermedad por anticuerpo antimod, si tenemos una neuritis óptica en esta entidad, también vamos a dar corticoide endovenoso de 3 a 5 días, y en este caso se recomienda continuar después del tratamiento endovenoso con tratamiento oral y mantenerlo durante algunos meses para disminuir el riesgo de recaída. Una vez que definimos la enfermedad, si tenemos una esclerosis múltiple, el neurólogo seguramente va a indicarle al paciente un tratamiento modificador de la enfermedad, un tratamiento inmunomodulador. En caso de que se confirme neuromielitis óptica, el paciente va a hacer una inmunosupresión crónica en todos los casos. Y con la enfermedad por anticuerpo antimod, teniendo en cuenta que la mitad de los casos pueden ser monofásicos, ante un primer episodio que evoluciona muy bien con el tratamiento, a ese paciente no se lo inmunosuprime y se lo espera. Y se decide inmunosuprimir cuando el paciente tiene una recurrencia o cuando después del primer episodio quedó una secuela visual muy importante. Acá hay un listado de los tratamientos inmunosupresores preventivos para neuromielitis óptica. Los que puse en la parte de arriba del listado son los tratamientos off-label que se venían dando y que seguimos utilizando al día de hoy. Y acá abajo les puse las 3 drogas que fueron autorizadas en el 2019 como para uso específico en neuromielitis óptica y que con estudios control randomizados se vieron que tenían generaban menor tasa de recaída en estos pacientes, y estos tratamientos lo que hacen es atacan a lugares puntuales de la cascada inflamatoria. Este artículo se plantea la pregunta de si el tiempo es igual a visión en neuritis óptica por NMO y por MOG, y la respuesta es que sí, y cada día que pasa tenemos menos posibilidades de que el paciente tenga una recuperación significativa. Así que en estos cuadros, y en realidad en cualquier cuadro de neuritis óptica, siempre el tratamiento temprano y el diagnóstico correcto son claves para que el paciente no quede con una secuela importante. Entonces, para terminar, vimos que hay dos grandes grupos de neuritis óptica, que son las típicas y las atípicas. Según el interrogatorio y el examen físico nos vamos a inclinar hacia un grupo o el otro, y posiblemente nos vamos también a inclinar hacia una posible causa dentro de ese grupo. Identificar la causa es clave porque, como vimos, las causas son variadas y cada causa tiene un tratamiento y un pronóstico distinto. Así que dar en la tecla con la causa es muy importante. El tratamiento lo tenemos que hacer lo antes posible porque, como bien sabemos, el nervio óptico no nos espera. Y como vimos en las patologías desmielinizantes, hay una gran superposición clínica y radiológica, así que en muchos casos puede ser que no estemos seguros de cuál es la patología de base que generó esa neuritis óptica, y especialmente las que se suelen superponer más son la neuromielitis óptica y la enfermedad por anticuerpo antimod. Y por último, aprovechemos que están estos marcadores serológicos y hagamos un buen uso de ellos para poder llegar más rápido al diagnóstico y hacer más rápido también el tratamiento. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones, doctor Luca Viana. Muy buena Muchas su gracias. charla, muy buena, muy buen resumen. Si Muchas tuvieran gracias. preguntas en el chat, creo, no hay preguntas. Alfonso, ¿tendrás alguna pregunta de repente para doctor Luca Viana? Bueno, Lucas, excelente tu charla, muchas gracias, bastante completa. Nosotros acá en Perú, digamos, tenemos algunas dificultades técnicas para conseguir, por ejemplo, ¿no? Hacer los anticuerpos, ¿no? Acá hay algunos laboratorios privados que hacen el anticuerpo,
pero no los envían pues a la clínica Mayo y menos lo hacen acá localmente con el basado en células, ¿no? Ujú. Entonces, yo sé que los envían a otros lugares y lo hacen con otras técnicas, ¿no? Eso nos baja pues un poco la sensibilidad de la respuesta. ¿Ustedes tienen la facilidad de hacerlo en su propio país o tienen que enviarlo fuera del país? Sí, nosotros acá tenemos la posibilidad de dosarlo. Yo en el lugar que yo trabajo en Fleni, que es un hospital de neurología de alta complejidad, y ahí tienen un laboratorio que es muy bueno y que hace el dosaje de estos anticuerpos. Así que sí, yo tengo la facilidad de hacerlo. Algo que estaría bueno agregar es que cuando tengamos un paciente con una neuritis óptica en el que sospechamos que puede tener una neuromielitis óptica o una enfermedad por anticuerpo anti-MOG, yo siempre aconsejo que previo a darle el corticoide o hacer plasmaféresis, previo a cualquier tratamiento, que guarden una muestra de sangre para que en caso de que la quieran enviar para buscar estos anticuerpos, esa muestra de sangre no esté influenciada por algún tratamiento. Así que el tratamiento, digamos, el resultado puede ser mucho más confiable. Correcto, así es. Ahí veo que hay una pregunta que hacen. ¿Qué características clínicas y paraclínicas podrían orientar a una neuritis óptica por anti-CRMP5? El anti-CRMP5 es el anticuerpo que encontramos en los pacientes con neuritis óptica paraneoplásica. Entra también en los casos de neuritis óptica atípica, así que, digamos, una evolución que no encaje con lo que habitualmente vemos de las típicas ya nos lo tiene que hacer sospechar. Así es. Parece que no hay otra pregunta. En todo caso, voy a pasar unas preguntas de lo que me suelen hacer los residentes rotantes. Por ejemplo, Ajá. si podría hacer algún comentario acerca de los tipos de edema papilares, ya que en esclerosis múltiple hay un porcentaje, un tercio de edema papilar. Tenemos también que hay un edema papilar quizás en el NMO menos frecuente que la esclerosis múltiple y otro en el MOC que es mucho más alto, 85%. Pero hay características que de repente permiten diferenciar de esta es esclerosis y esta no es esclerosis para Sí, los, de repente, muchos que están acá escuchando el chat. sí, bueno, en la esclerosis múltiple, digamos, en la neuritis óptica típica, eh, por esclerosis múltiple es una de ellas, en caso de haber edema, se trata de un edema leve y que no tiene ni hemorragias peripapilares ni exudados peripapilares. En cambio, de haber edema de papila en una neuritis óptica por enfermedad por anticuerpo anti-MOG, ahí vamos a tener típicamente un edema severo de disco óptico y muchas veces con hemorragias peripapilares asociadas. Y como bien dijiste, Justiniano, en la neuromielitis óptica es menos frecuente la posibilidad de edema de papila porque el compromiso suele ser retrovulvar y más tirando a posterior. Así es, así es. Bueno, en vista que no hay más preguntas, yo voy formulando más preguntas que me suelen ver hacer los rotantes. La A ver. bilateralidad. Hablamos de que de bilateral ya dice que ya no es relacionado a la esclerosis múltiple, pero a bilateralidad, la proporción que existe entre MOGAD y NMO. ¿Cuál es más Es frecuente? más, ¿Cuál? es Ajá. más alta en el MOGAD, sí, es más alta. Lo típico, la neuritis óptica bilateral típica es la de enfermedad por anticuerpo anti-MOG. Sí, Así es, perfecto, para las enseñanzas, porque el 20% se ve en NMO, pero un 50% aprox en lo que es el MOGAD. exactamente. En esclerosis Hacer, múltiple puede darse, sí, esto no es categórico, pero sí, es rarísimo. Pero digamos, claro, todas estas cosas que estamos diciendo son sugestivas más de una patología que de otra. Pero acá no hay cosas que sean tácitas y que sean sí, sí o sí así. estadístico, así es. Hay Exactamente. Otra una, cosa, están levantando la mano Alfonso, quiere para hacer preguntar. una pregunta. Perfecto. ¿Hay preguntas? ¿Hay alguna otra pregunta ahí? Manuel, ¿puedes habilitar para que haga la pregunta? Jazmín Ramos. Bueno, en el chat había preguntado de qué tan útiles son las bandas oligoclonales. Me parece que fue la pregunta en el chat de la doctora Jazmín Ramos. Muy buena la pregunta. Las bandas oligoclonales, de estar presentes en el líquido cefalorraquídeo, son muy sugestivas de esclerosis múltiple, eh, pero no son exclusivas de la esclerosis múltiple. En realidad, cualquier proceso inflamatorio del sistema nervioso central puede tener bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo,
y de hecho en el MOG y NMO alrededor de un 20% de los pacientes pueden tener bandas oligoclonales, pero en la esclerosis múltiple el porcentaje aumenta alrededor de un 90%. Así que en un paciente en el que todavía tenemos dudas de qué enfermedad desmielinizante tiene, que tenga bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo nos va a hacer pensar primero en esclerosis. ¿Alguna otra comentario, si podría hacer, doctor Lucas, acerca de, ¿ustedes utilizan altas dosis de corticoides vía oral, así como recomiendan algunos en Estados Unidos que no tienen acceso a lo que es a los grandes pulsos endovenosos? Sí, ahí cada uno tiene su librito y está determinado que tanto el tratamiento endovenoso puede ser equiparado con un tratamiento por vía oral a dosis alta, tal cual estás Ujú. describiendo. A mí no me gusta tanto el tratamiento oral, yo me manejo mejor con el endovenoso, me parece más práctico a tener que estar tomando muchas pastillas al mismo tiempo. Pero bueno, es cuestión de gustos y si está hecho de otra manera también está bien. Y hay mucho temor, ¿no? Hay mucho temor al Pero uso de tiene que ser 25 pastillas de 50 exactamente, miligramos. pero hay que aclarar que tiene que ser un tratamiento con una dosis muy alta. Así es. Digamos, lo que mostró el ONTT, que hablaba de las neuritis ópticas típicas, era que aquellos pacientes que habían recibido corticoide oral a una dosis de 1 mg/kg día tenían más alta tasa de recurrencia que aquellos pacientes que no recibían tratamiento o que recibían el endovenoso a dosis alta. O sea que si llegara a ser oral, tiene que ser una dosis muy alta, equiparable a la dosis endovenosa. Así es. Si has tenido, por ejemplo, algunos casos de GFAP, el Clear No, fibrillare, ¿no? la verdad que no los tuve, no los tuve. No, es más lo que leí sobre el tema que digamos, son papilitis que se dan en contexto de meningoencefalitis, Ujú. donde la agudeza visual suele ser, estar relativamente conservada y donde la presión de apertura suele ser normal. Ahora salió hace poco un artículo que describía la posibilidad de este cuadro manifestándose con neuritis ópticas unilaterales aisladas. Así que creo que de esto todavía nos falta por conocer bastante. Así es. ¿Hay alguna otra pregunta, Lu- Alfonso? No sé si por el chat. sí, hay una pregunta, si es que también pides FTA además del BDRL. Sí, sí, se puede pedir, sí. Sí, para confirmarlo se suele pedir, sí. Ujú. ¿Sueles Al- pedir potenciales visuales evocados? Esa es una discusión que tuvimos acá el otro día. El potencial visual evocado es un estudio que yo encuentro que muchas veces me viene alterado en pacientes totalmente normales. No sé si les pasó a ustedes también que por ahí algún Y paciente con alguna viceversa. dificultad. Así es, así Exactamente. es. Así que no lo utilizo mucho, la verdad. En el caso que lo utilizo es si un paciente me viene a contar que tiempo atrás tuvo algún episodio que puede haber sido sugestivo de neuritis óptica y yo no tuve la posibilidad de verlo, por ahí le pido un potencial visual evocado para ver qué me muestra. A ver si dejó algún rastro aquel episodio previo, pero en el agudo no lo suelo pedir. ¿Algún comentario de la doble positividad de lo que es acoponina 4 y MOC? La súper Sí, raro, pero algún comentario. súper raro, y generalmente los pocos casos descritos se dan con un anticuerpo antiacuaporina 4 positivo y con un anti-MOG positivo a títulos bajos, Así en es. donde se lo considera un falso positivo y en caso de estar presente se trata el cuadro como si fuera una neuromielitis óptica. Pero sí, está descrito como algo muy Así raro. es. 0.06, es muy Sí, bajísimo. muy bajo, muy, muy Ujú, bajo. ujú. ¿La antiacuaporina 4 permanece de por vida o tiene un tiempo de duración en sangre? ¿Sabes? No permanece por vida, de hecho está visto que donde tenemos más chances de encontrar el anticuerpo es cuando hacemos el dosaje al momento del episodio agudo, digamos. Cuanto más tiempo pasa del episodio agudo, ahí tenemos menos chances de encontrarlo. Y en las Acá está. recurrencias vuelve a subir, me imagino. Sí, 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 relacionado al ataque agudo, generalmente de estar presente los solemos encontrar. Lo mismo con el MOG, hay algunos pacientes con anticuerpo anti-MOG que se negativizan rápido y hay otros que se mantienen positivos de forma persistente y se cree que en estos pacientes que se mantienen positivos de forma persistente tienen más chance de recurrencia que aquellos que se negativizan. Ya, acá hay una pregunta. Dicen, ¿tienen alguna experiencia con el uso de interferón y el acetato de glatirámero para reducir la posibilidad de
de progresión del EMDC? No, no tengo ninguna experiencia. Ujú, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Alfonso, si tendrás por ahí? Acá una pregunta dice, ¿a qué le llamamos título claro positivo y positivo bajo en caso de MOJ? ¿Hay algún Ah, valor numérico o los títulos te bajos, guías por ¿no? las cifras que da el laboratorio como referencias? Me guío por el laboratorio, lo que publican los artículos es un valor mayor a 1 en 100 como título alto, pero va a depender también de cada laboratorio y la referencia que nos indique el laboratorio. El tema es que hay muchos laboratorios que hacen un dosaje cualitativo y no cuantitativo, entonces nos informan positivo o negativo y no sabemos ese positivo con qué título lo tomaron. Entonces ahí hay que estar atentos a que no sea un falso positivo. ¿Es fácil hacer la plasmaféresis allá bueno, entiendo que en Fleni sí, pero en otras partes de Buenos Aires es fácil hacer plasmaféresis o tienen que batallar con el de banco de sangre o no está cubierto por los seguros o requieren que el paciente tenga positivo el anticuerpo para que le puedan hacer la plasmaféresis? No, 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 que yo sepa, no existe esa traba. Yo tengo más experiencia de lo que veo ahí en Fleni, que, digamos, ahí en Fleni está como todo muy organizado. Eh, no sé muy bien cómo lo manejan en otros lados, pero la plasmaféresis típicamente la vamos a hacer de forma empírica, porque seguramente cuando tengamos que decidir hacer plasmaféresis todavía no vamos a tener el resultado de los anticuerpos, que suelen durar entre 2 a 3 semanas. Así que todos estos tratamientos los vamos a hacer de forma empírica. Muy bien. Perfecto, perfecto. ¿Usted da tratamiento siempre en Bartonella Genselae, tratamiento antibiótico o a veces no lo da? Depende de la severidad del caso. Está descrito que los pacientes con Bartonella podrían no recibir tratamiento, está descrito que podrían recibir solo corticoide, podrían recibir solo antibiótico, antibiótico más corticoide, según la severidad del caso, pero sí, tiendo a tratarlo Ujú, con antibióticos, sí. A la paciente esta perfecto. que presenté hoy le di ciprofloxacina y doxiciclina, pero bueno, hay distintos esquemas, ¿no? Muy Así bien. es. ¿No hay más preguntas, me parece? Me parece que no, pero excelente tema. Así es. Los residentes, bueno, acá tenemos residentes y neurólogos, residentes de oftalmología y de neurología, y que a veces tienen pues la duda de que si es neuritis, no es neuritis, ¿no? Y a veces a una neuropatía isquémica o todo edema de papila a veces le ponen la etiqueta de neuritis, ¿no? Ujú, Entonces sí sirve pues obviamente hacer la diferenciación, por lo menos etaria, ¿no? De cómo se presenta, en qué población se presenta una neuritis, en qué población se presenta una neuropatía óptica isquémica, aunque también se puede ver, ¿no es cierto?, en pacientes mayores de 50 neuritis ópticas, ¿no? Son más inusuales, ujú, pero no son exclusivas las isquémicas de los mayores, ¿no? ujú, Sí hay a veces una superposición de datos epidemiológicos que no calzan exactamente como dice pues el texto, ¿no? ujú, Pero es importante que se lleven el concepto bueno, de qué cosa es lo típico, qué cosa es lo atípico. No todo edema de papila tampoco es una neuritis, ¿no? ujú, Entonces, entiendo pues que una neuritis debe ser calificada por criterios clínicos de laboratorio y digamos que hagan en conjunto el diagnóstico de una neuritis definitiva o a veces de solamente una neuritis que pueda ser neuritis, ¿no? Y que a veces tengamos que asumir, mejor dicho, el tratamiento con el diagnóstico que hagamos, ¿no? ujú. Sí, totalmente. Así es. Bueno, no queda más, creo que agradecer. Bonita charla, doctor Lucas Viana. Excelente presentación y ha dejado muchos puntos de enseñanzas, ¿no? Ya que, como le decía de un inicio, no todo es esclerosis múltiple. Ujú, Antiguamente todos veían pulso 3 días o 5 días consecutivos y si no recuperaban, no había más que hacer. Ahora se conoce mucho más, ¿no? Mucho más. exactamente. Bueno, muchas gracias, Así es. Justiniano, y muchas gracias, Alfonso, por la invitación. Un placer estar acá. Ok. Muchas gracias, Bueno, Lucas. Muchas gracias, Justiniano.
Estimados colegas, muchas gracias por estar hasta estas altas horas de la noche. Muchos éxitos, Lucas, y mucha suerte para el pueblo argentino. Un abrazo para todos ustedes. Y estimados colegas, nos estamos viendo en las sesiones de neurooftalmología de este congreso que van a ser el día jueves y el día viernes. Tenemos muy buenos temas y los esperamos a todos en estas sesiones. No, y además nos vemos el otro mes en la charla mensual de neurooftalmología. Así que muchas gracias una vez más y buenas noches a todos. Muchas gracias, un abrazo para Buenas todos. noches. Un abrazo. Hasta Chao, luego. chao. Hasta luego. Un abrazo. Chao, Justiniano. Chao, Lucas. Chao. Buenas Hasta Chao, luego, noches. gracias. Alfonso. Chao, Muchísimas chao. gracias, Chao, Gracias chao. A por ustedes. estar presentes. Al contrario, gracias por la Chao. invitación. Chao, chao.